¿Quién tiene el control? Es el tema de hoy. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién tiene el control de nuestras vidas, hermanos? Dios. Una pregunta. ¿Quién tiene el control de nuestras vidas? Dios. Dios. ¿Dios? ¿O yo? Hay un control de parte de Dios y hay un control personal. Y hoy tenemos que saber, o más bien la idea es hacernos saber cuál, cómo, dónde es que Dios determina y dónde yo determino. Porque si Dios tuviera el control de toda nuestra existencia, de todo lo que hacemos, ¿por qué no hacemos la voluntad de Él? Si es que decimos, es que Dios tiene el control de mi vida. ¿Amén? Por eso yo cuando escucho a personitas que dicen, es que Dios tiene el control de mi vida, yo digo, ojalá que así fuera. Amén. De verdad. Pero esto iría, o sea, pensar que Dios decide por nosotros cada cosa en nuestra vida, sería como Dios tener marionetas, como Dios tener un muñeco o una muñeca. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios no tiene que decirte, levántate con el pie derecho o con el pie izquierdo. Dios no tiene que decirnos hacia dónde vamos durante el día o a dónde no vamos. Si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. Si Dios tuviera ese tipo de control, aquí estarían todos. Amén. Amén. ¿O no? Amén. Entonces, los que no están hoy, ¿será que Dios tiene el control de su vida? ¿Qué hay de los que están trabajando? ¿Será que Dios tiene el control de su vida? ¿Qué hay de los que están en su casa viendo televisión ahorita? ¿Será que Dios tiene el control de su vida? ¿Qué hay de los que llegamos temprano y de los que llegan tarde? ¿Será que Dios tiene el control de su vida? Es ahí donde a veces nos equivocamos, hermanos, porque decimos esto creyendo que Dios me va a decir hasta si como los frijoles o no los como, si me sirvo arroz con frijoles o solamente los frijoles, si le pongo un chile o no le pongo un chile a la comida. O sea, hay gente que cree que cuando dice Dios tiene el control de mi vida, es que Dios decide cada cosa en su vida. Y realmente, ese no es el Dios de la Biblia. Ese sería, no sé la palabra, alguien me puede ayudar, ¿cómo se le llamaría a ese tipo de Dios? Manipulador, un Dios, no sé, porque tenemos claro que nuestro Dios es omnipotente. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir omnipotente? Todo lo puede. Todo lo puede. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, Él, si quisiera, puede obligarnos a venir al templo. Puede hacerlo. Pero no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de gracia. Un Dios que obligara a la gente a adorarle y a servirle, no es el Dios de la Biblia. Un Dios que te castiga cada vez que cometes un error, no es el Dios de la Biblia. Un Dios que si tú no lo amas, Él deja de amarte, no es el Dios de la Biblia. ¿Sí estamos acá? Amén. Amén. Porque de verdad, muchas veces de acá de los púlpitos se predican cosas que no son bíblicas, hermano.
que no son bíblicas. Y creemos que es algo real y verdadero de la Biblia porque lo está predicando alguien de un púlpito. Muchas veces vemos por YouTube los predicadores y creemos que lo que dicen es verdad, pero más bien viene de frustraciones. Muchas predicaciones, muchas enseñanzas que vemos en YouTube vienen de frustraciones personales, de frustraciones de su niñez, de su juventud, de su adolescencia, pero buscan un pedazo de un versículo bíblico y dicen, de aquí me puedo colgar para lo que yo les quiero aventar a todos. Y muchas veces fariseamos, actuamos como fariseos, porque dice la Biblia, Jesús lo dijo, ponen cargas en la iglesia que ellos mismos no tocan ni con un dedo, hermano. Decirle a alguien, nunca deberías fallar a la iglesia. Wow. O si fallas al estar en los cultos, te vas al infierno. Wow. Esto es algo muy tajante y muy drástico, ¿no? Es como si yo le dijera, si llegas después de las 7 ya tienes cambio en el infierno también. No. Es bueno incitarles a que estemos temprano, pero no te vas a ir al infierno por eso. Sí, el tema de hoy es, ¿quién tiene el control? Bueno, veamos. Quiero contarles una ilustración de un crucero. ¿Cómo podemos comparar esto? Alguien me vaya buscando esa cita de Génesis 1, 26 a 31, o me lo van poniendo ahí al ratito. Pero imaginemos, este tema lo vamos a ilustrar con un crucero, un barco grande, donde se sube la humanidad, nos subimos todos. Se sube la iglesia CCMR a un crucero. Amén. ¿Cuántos han viajado en barco? ¿Alguno ha viajado en barco? Aunque sea así, cruzar charco. Amén. En una canoa, aunque sea, no le hace. Amén. Bueno, es muy bonito viajar en un crucero, pero si la persona no está muy acostumbrada, se puede marear, le pueden dar vértigo. Pero nos subimos al crucero. El crucero tiene un punto de partida y un punto de llegada. Y el capitán, que es el que lleva el control del barco, hablando de controles, el que lleva el control del barco, él tiene un destino y una ruta desde el inicio hasta el final. Una ruta que va a seguir al pie de la letra del crucero. Pero tú y yo nos subimos, todos nos subimos al crucero. Ya estando en el crucero, cada quien decide qué hacer. Tal vez unos querrán estar dormidos todo el viaje, otros querrán ir a la proa, otros a la popa, otros, si me preguntan qué es eso, no sé, pero igual usted va a la popa no quiero ir, no hay problema. Se va arriba, se va abajo, se va a los lados, se sube a las velas, si es que tiene, y si no, se sube a la cosita esa chiquita, ¿cómo se llama? ¿Alguien me ayuda? ¿A cómo? A la donde se mira más lejos. Al mirador, sí, ya, con eso. Se puede subir ahí. Y algunos decidirán dentro del barco, dentro del crucero que vamos, mientras el barco se mueve y va rumbo a su destino, dentro del barco podemos tomar 1000 decisiones. Si nos quedamos en el camarote, si salimos a la alberca, si tomamos el sol, si no tomamos el sol. Alguien podrá enojarse con el vecino, el del camarote vecino, alguien se le llevará muy bien con el del camarote vecino, y decisión tras decisión durante el largo viaje del crucero. Pero nuestras decisiones pueden llevarnos a que tengamos una buena estancia dentro del crucero o durante el crucero,
o que tengamos una mala estancia durante el crucero. Eso no depende del capitán, no depende del inicio ni del destino del barco, depende de nosotros los que vamos dentro del barco. Porque ¿quién manda de dónde partimos y a dónde llegamos? El capitán. ¿Quién manda lo que haces dentro del barco? Tú y yo. Nadie más. El capitán no te va a decir si sales a desayunar o no, si vas a comer o no, si vas a cenar o no, si te vas a la cantina o te vas a la alberca. No te va a decir nada. Tú estás dentro del crucero y eres libre de hacer lo que quieras. Empezamos leyendo Génesis 1, 26, 74 y veamos el punto de partida de nuestro crucero, del control que tenemos, y veamos qué es lo que Dios nos dice. ¿Me lo puedes poner, hija? Porque creo que nadie trajo Biblia hoy. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Desde el 1 26. Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo el mar que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y Sojuzgadla. sojuzgadla y señoreadla, Señoread en los peces del mar, en las aves, en lo de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de semilla, ¿le da semilla? que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Amén. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Aleluya. Así que, ¿qué día de la semana o de la creación Dios hizo a la humanidad? El día sexto. El número 6 significa imperfección. Dios nos hizo. Y nos hizo perfectamente imperfectos. Aquí inicia el viaje. Aquí es la partida del crucero de la humanidad. Dios crea a la humanidad entera cuando crea a Adán. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Lo curioso es que Dios nos hizo con un propósito muy amplio para que gobernásemos sobre qué. Pero específicamente sobre qué. Peces, aves, bestias y todas las serpientes, aguas y las serpientes. A ver, ¿qué más? Dice para que señoree sobre ellos. Originalmente, recuerden que Adán le puso nombre a los animales, según lo que dice la Biblia, y lo creemos. Es decir, que los primeros habitantes de la tierra podían acercarse a un león y el león les obedecía si le decían algo. Se le acercaban a una serpiente y podían hablar con ella. Eva habló con una serpiente. Y de la misma manera era con todas las bestias del campo. Luego les dice, todas las plantas, todos los árboles son para que ustedes coman.
No había nada que no pudieran hacer, a excepción de un solo árbol que no debían comer. Esto era como decir, nos subimos al barco y pueden andar por todo el barco, a excepción de la cabina del barco. Ahí no se pueden meter. Ningún tripulante del barco tiene acceso a la cabina, es solamente el capitán y los marineros y los que van ahí para gobernar la nave, pero ningún pasajero puede ir para allá. ¿Ok? Amén. Regresamos al estudio. Vamos al primer punto que queremos ver, y alista su Biblia porque tenemos que leer. Dice, la realidad de la libertad humana. ¿Cómo le llamamos a esa libertad humana que tenemos? Libre albedrío. Hermano, no mata a mi esposa, estamos todos. Se llama libre albedrío. Libre albedrío. Amén. Amén. Gloria a Dios. De hecho, ahí está escrito. El libre albedrío. Dios nos dejó, nos dio la capacidad de poder elegir. Por eso es que, ok, ya subidos en el crucero, ya tú decides qué hacer. Estamos al subir el crucero, si hablamos de la gente cristiana, por decir algo, es en el momento que tú aceptas a Cristo, en ese momento subes al barco. Y de allí en adelante, tu vida está en manos de Dios porque vamos hacia el mismo rumbo todos. Pero dentro de esa vida cristiana, Dios no te va a obligar a hacer absolutamente nada, aún cuando ya le hayas aceptado a Cristo. Hay gente que cree que el pastor debe vigilar a las ovejas, vigilarlas en su casa si pecan, y vigilarlas si ven la tele y cosas malas, vigilarlos si hablan malas palabras. No, el pastor no es eso. El pastor no es ningún detective privado que ande hurgando en sus vidas privadas. Conozco iglesias donde el pastor tiene que autorizar con quién se casan los jóvenes y las jóvenes. Si la muchacha tiene novio, el pastor tiene que autorizar si el novio es apto para la muchacha. ¿Y eso por qué? Si va a salir de viaje, el pastor tiene que decir si puedes o no puedes salir de viaje. No debe ser así. Creo que tenemos la suficiente capacidad para poder decidir cuándo hacer y cuándo no hacer. E incluso, si así fuera, entonces el que le debe rendir cuentas a Dios de tus acciones sería el pastor, no tú. Amén. ¿Qué dice Deuteronomio 30:19? Amén. ¿Qué dice? A los cielos y a la tierra llamó por testigos. Llamo por testigos. Llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante Escuche. la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Amén. ¿Qué puso Dios delante del pueblo? La vida y la muerte. La vida y la muerte. Lo único que hizo Dios no fue obligarlos, sino aconsejarles. ¿Cuál fue el consejo que Dios le dio? Escoge la vida. Yo te aconsejaría que escogieras la vida, ¿no? Es como decir, hay un cordón azul y un negro. Pues yo te aconsejaría que jalaras al azul, ¿no? Pero pues tú eres el que decide. ¿Eh? Lo malo está, en este caso que estamos leyendo, lee el siguiente verso, mija, por favor. Amén. Dice, El corazón del hombre traza sus caminos. no, Deuteronomio 30:20. O sea, de lo que estamos leyendo ahorita, el
siguiente versículo que leíste. amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Sí? Ya, ¿Hasta acá? El detalle es que el pueblo de Israel dijo, no andaremos. Vamos a hacer lo que querramos, no lo que tú dices. Eso es lo que llevó al pueblo de Israel al fracaso. Porque aun cuando Dios nos da las opciones, ¿qué hacer? Porque cuando tú te subes a un crucero, también te dan un folleto de las cosas que puedes hacer y que no te van a llevar a nada malo. De todas las actividades que hay en el crucero, a donde, qué cosa va a haber, qué tal día, el primer día, el segundo día, el tercer día, las actividades que hay, a las cuales tú puedes ir. Pero es tu decisión si vas o no vas. Vamos, eso es libre albedrío. Recuerde, tú lo tienes, es tu decisión. Nadie va a decidir por ti. Inciso B, el ser humano traza sus propios planes. Todos. Algunos hacemos planes a corto plazo, otros a largo plazo, pero hacemos planes. Amén. Tenemos la libertad de tomar decisiones y tomar ciertos caminos. Esa es tu decisión. Romanos 16:9. Proverbios 16:9. Amén. Dice, El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. amén. Es decir, dentro del barco, tú decides qué hacer dentro, pero el final, eso lo lleva el Señor. Es el que decide. ¿Estamos aquí? De verdad, necesitamos entender para que dejemos de decir, es que Dios tiene el control de mi vida así a la ligera. Porque de verdad, si Dios tuviera el control de nuestras vidas, así como lo dicen el 99% de la gente, el mundo estaría en otro nivel. Las iglesias estarían en otro nivel. Obedeceríamos al 101%. Pero como no es así como lo dice la gente, de mi propia vida, Dios tiene el control, sí, porque Él lleva el timón del barco. Pero dentro del barco yo hago lo que me da mi regalada gana. Amén. Regresamos al estudio. Veamos. Inciso C. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Recordando que el control de la vida, de lo que tú haces o de lo que yo hago, es muy diferente al control de todo el conglomerado. C. Somos responsables de nuestras decisiones. Que seamos libres no significa que seamos inmunes a las consecuencias de nuestros actos. Gálatas 6:7. Amén. ¿Qué dice? No os engañéis. Escuche. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Amén. Dios no puede ser burlado, decirle, Señor, yo te entregué mi vida y todo lo que haga a partir de aquí, tú eres responsable, como lo dijo Adán. La mujer que tú me diste, esa me engañó. No, asume tu responsabilidad. Si lo hice fue porque yo quise hacerlo. Si no lo hice, igual porque no quise hacerlo. Pero hay que ser responsables de lo que hacemos. Si servimos a Dios, es porque queremos hacerlo. Si no lo hacemos, es porque no queremos hacerlo. Aún cuando ya le hayamos aceptado a Cristo. Por eso, aquello de que pase acá y hacemos la oración de fe y todo eso, mucha gente pasa obligada y eso a Dios no le agrada. No hay como que por tu propia decisión, por tu propia voluntad, aceptes a Cristo en tu corazón
tomes una decisión de cambiar tu vida y ahora empezar a obedecer a Cristo en todo lo que Él diga. Eso es. Vamos, punto 2. Punto número 2. La realidad de la soberanía divina. Lo que de verdad es que Dios tenga el control. ¿O de qué es lo que Dios de verdad tiene el control? Veamos, punto número 1. Esto se trata del control de Dios, hablando de la soberanía, de la omnipotencia de Dios. Que Dios lo puede todo. Inciso A, Dios tiene la última palabra. Es decir, de que llegamos al final del crucero, vamos a llegar. Pero ahí en el final del crucero todavía hay una sorpresa, porque el trayecto ya estamos en él. El camino está marcado, la ruta está marcada. ¿Alguien usa GPS aquí en San Luis? ¿Ha usado usted GPS? ¿GPS para los gabachos? ¿Sí? ¿Qué pasa si te dice en 50 metros da vuelta a la derecha? ¿Qué pasa si no das vuelta a la derecha y te vas de largo? ¿Te regresa? No, ¿qué dice la guardita? ¿Mande? Te redirige, es decir, te marca otra ruta alterna que te va a llevar al mismo final, al marcado, al mismo objetivo, pero posiblemente ya te pasaste 1, 2, 3, 4 cuadras y te dice redireccionando, ¿sí? Y ahora a la siguiente cuadra da vuelta a la derecha y tú te sigues de largo, pues te va a llevar así hasta que hagas caso y des vuelta a la derecha. Y si no haces caso y no das vuelta a la derecha, vas a terminar al final de la ciudad y te va a seguir marcando que des vuelta a la derecha. Porque no hicimos caso. De ahí que yo les digo, cuando Dios te habla mucho, es que estás haciendo las cosas mal, tienes que hacer las cosas bien. Es que Dios me habló ayer y antier y hoy en la mañana. O sea, ¿qué pasa contigo? Bueno. Aleluya. Veamos. Dios tiene la última palabra, ¿no? Nosotros planeamos, pero el resultado final está bajo la autoridad absoluta de Dios. Veamos Proverbios, capítulo 16, 9 y Proverbios 19, 21. Por favor. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Igual. Siguiente. Proverbios 19, 21. Dice: Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. el consejo de Jehová es su palabra. Ese no cambia. Nosotros, nuestros pensamientos, nuestros planes, lo que decidimos hacer, eso cambia a cada rato en nuestra vida. En la mañana, a mediodía, en la tarde. En la mañana hacemos un plan y parece que al mediodía cambió el plan otra vez. Pero el plan de Dios sigue siendo el mismo en la mañana, mediodía y en la tarde. Eso no cambia. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Ve, los planes de Dios no pueden ser frustrados. El plan de Dios es llevarte al cielo. Ese es el plan de Dios. A todos. Escuchen, a la humanidad entera. Llevarnos al cielo. ¿Crees tú que lo va a lograr? Pregunta abierta. ¿Crees que Dios va a lograr llevarnos al cielo a todos? El plan es llevarnos al cielo. El puerto final es la entrada al cielo. Al cielo. ¿Dios lo va a lograr? ¿Sí o no? Valga, aquí es abierto. ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? Dios quiere llevar a todos, pero de nosotros depende que nosotros. Entonces no lo va a lograr.
pero no lo va a lograr entonces. ¿Sabes que sí lo va a lograr llevarnos a todos al cielo? Con todo vamos a ir al cielo para ser juzgados. Pero vamos a llegar al cielo. ¿Sabe? Por eso les dije, al cielo. No a la Nueva Jerusalén, no al paraíso, al cielo. De hecho, bueno, vamos para adelante. Veamos Job 42:2. Amén. Los planes de Dios no pueden ser frustrados. Siguiente. Reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea realizado. ¿Que sea qué? Irrealizable. Que sea irrealizable. Reconozco, dice Job, que tú todo lo puedes y que tus planes de que se van a realizar, se van a realizar. Aún en contra de nuestra voluntad. Porque mucha gente que no cree en Dios va a terminar ahí, en la presencia de Dios. Punto número 6, inciso 6. Dios redime nuestras malas decisiones para su gloria. Esto solamente, escuche lo que hemos dicho, para los que amamos a Dios. De hecho, veamos qué dice 50-20. ¿Qué dice? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí es parte de la historia de José. ¿Se acuerdan de la historia de José? Sus hermanos y pensaron que estaban haciendo algo malo, o bien hicieron algo malo, lo metieron en un hoyo, luego lo vendieron y él terminó yendo a Egipto y por ahí terminó en la cárcel. Después de ahí lo sacaron, lo metieron y ahora era el segundo de Faraón. Y le dice José cuando encuentra a sus hermanos: ustedes pensaron que me estaban haciendo mal, pero Dios cambia todas las cosas. De hecho, David dice: tú cambias mi lamento, baile. ¿Por qué? Porque para los que amamos a Dios, y lo vamos a ver al rato, que dice todas las cosas, solo a los que amamos a Dios, hermano. Cuando alguien que no ama a Dios te quiere hacer un daño, ese daño termina siendo en bendición. Esa disque maldición termina siendo en bendición. Pero tenemos que hacer algo importante. Siguiente, por favor, punto 3. ¿Cómo respondemos a esta verdad de que Dios tiene el control y Él cambia las cosas a favor de nosotros? ¿Cómo responder? Bueno, empezamos, el inciso A, rindiendo nuestra voluntad a Él. Punto principal. Si queremos de verdad que Dios tenga el control de nuestra vida, rindamos mi voluntad a su voluntad. ¿Cómo hago esto? Cuando yo decido hacer todo lo que Él manda. Porque si yo no hago lo que Él manda, mentira que me estoy rindiendo al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Ahí rinde tu voluntad al Señor. Niégate a ti mismo. Yo no hago lo que quiero, ahora voy a hacer lo que Él quiere. Jesús dijo: yo no hago mi propia voluntad, hago lo que me mandó a hacer mi Padre. Jesús lo dijo. Él rendía en lo humano, rindió su voluntad a Dios. Cuando no hacemos esto, hermano, perdón, no estamos rindiendo nuestra voluntad. Perdón, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Perdón, pero Dios no tiene el control total de tu vida. Si volvemos al ejemplo del barco, si hacemos lo que dice el folleto que nos dieron, y nos dice: a las 8 de la mañana desayuno, y todos vamos a desayunar. 10 de la mañana a la alberca, todos a la alberca. 12 hay que ir a un X, y a las 2 hay que comer, y todos haciendo las actividades que están marcadas en el folleto. Pero si no hacemos eso, entonces no estamos rindiendo nuestra voluntad al programa que lleva el capitán. ¿Hacemos todo lo opuesto o hacemos lo que queremos? Si dice a comer a las 8 y dice: no, yo voy a ir a la alberca, ya estás en contra. Amén. Amén. De ahí viene aquello de que si no haces mi voluntad, entonces no me amas.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si de verdad me amas. Entonces, rindiendo nuestra voluntad, Romanos 12:2, ¿qué dice? Amén. Amén. No os conforméis a este Escuche. siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque así es la voluntad de Dios. Es agradable para nosotros y es perfecta para nosotros. Pero si la hacemos, si voluntariamente ofrecemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos son una buena lista de cosas que hacer para darme cuenta si estoy rindiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. No mataréis. No digas falso testimonio. No robes. Y cosas que nos dicen los 10 mandamientos. Tan sencillo es obedecer a Dios, hermanos. Es más difícil no hacer la voluntad de Dios. Porque hacemos lo que queremos y luego eso trae consecuencias. Y después, ¿qué hacemos? Señor, ayúdame. Y si tú lo hiciste por tu gusto. Yo siempre me pregunto, ¿qué hacen los muchachos o los hermanos, las hermanas a las 2, 3 de la mañana todavía vagando por San Luis de Colorado? Dios que los guarde, porque les llega a pasar algo y después ahí tenemos a la iglesia orando por nosotros para que salgamos del problema. Porque te asaltaron, te golpearon, te chocaron, lo que sea. Pero nos fuimos a meter ahí. Te preguntan, oye, ¿qué? Me asaltaron. ¿De dónde, de qué iglesia venía saliendo de la oración? Venía a las 3 de la mañana de X o Y. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos, punto inciso B. Descansando en su cuidado sin afanarnos. ¿Qué dice la Biblia? No te afanes. No te afanes. Y parece que nos dicen, afánate, afánate, afánate. Es decir, haz cosas de más de las que puedes. El libro de Eclesiastés, creo que es 9, capítulo 9, verso 10, o 10, capítulo 10, verso 9, no recuerdo. Dice, todas las cosas que vengan a tu mano por hacer, hazlas según tu fuerza. Cada quien decide cómo ocupar su vida y cómo desarrollarla. Pero hay un tiempo, dice la Biblia, para todo. ¿Estamos de acuerdo que dice la Biblia que hay tiempo para todo? Amén. ¿Amén? Sí. Entonces, hay tiempo de ser mamá. Hay tiempo de ser hijo. Hay tiempo de ser abuela. Hay tiempo de ser suegro. Hay tiempo para todo. Pero a veces somos los hijos y queremos ser mamá o papá. Y a veces somos la mamá y queremos ser la hermana. En lugar de madre de la hija, queremos ser su hermana, su amiga. No, la hija necesita una mamá, un papá. ¿Vamos acá? Amén. Tomar más allá de lo que puedes ver. Es que yo puedo, sí, pero tu tiempo ya pasó. Por eso es que está establecido así, hermano. En la vida, el tiempo de ser madre, el tiempo de ser abuela, el tiempo de ser bisabuela, tiempo de ser anciano, ya que no te ocupes de nada. Hay cosas, tiempos en la vida. Pero cuando no lo hacemos así, terminamos frustrados, terminamos con problemas extras que nos echamos problemas que no nos corresponden. Yo a mi esposa se lo dije en su momento. Es que recuerda que tú eres la abuela, no eres la mamá. Hasta que por fin lo entendió. Y se quitó un peso de encima.
Pero ahora tenemos otras cosas. Yo digo, es que está bien trabajar, pero no te afanes en más de lo que puedes. ¿Sí me escuchan, hermano, por favor? Luego no voy a decir que no oyeron nada de eso. Dice, saber que Dios está bajo el control absoluto nos permite soltar la ansiedad del mañana. No te afanes por el día de mañana. Es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Alguien lo va a hacer. Amén. Es como yo decir, no, es que si yo no estoy en la iglesia, que yo lo pensé muchos años. Si yo no estoy en la iglesia se va a detener. Espérate, antes de mí estaba una iglesia, después de mí seguirá una iglesia. Y yo, pasajero. Amén. De lo que tú y yo decidamos, será cuestión de ser responsables de nuestras decisiones, de lo que hagamos. Dios tiene el control, sí, si hacemos su voluntad. Pero si no hacemos su voluntad, el control lo tienes tú. Y la culpa de lo que pase será mía y tuya. No será de Dios. Es que era el plan de Dios que yo chocara. No, Señor. Tú andabas a exceso de velocidad. Y si se da cuenta aquí, ¿cuál es el límite de velocidad de San Luis de Colorado? 35 ¿qué? Kilómetros, no millas. Y lo que tu carro marca son millas. Andas casi al doble, al triple. Amén. Intenta andar a 35 kilómetros. Así, a vuelta de rueda a la casa. ¿Vale? ¿En San Luis? No, yo a veces voy a 50. En las escuelas marca 15 kilómetros por hora. En las escuelas marca hasta 15 kilómetros, hasta 10 kilómetros por hora. En los hospitales, que igual, hasta 5 kilómetros por hora. Casi a vuelta de rueda. Pero nosotros vemos el 30 y decimos, millas. Estamos en México, no en Estados Unidos. Por eso los que manejan acá recio van a Estados Unidos y dicen, hay que andar muy lento, porque allá se respetan la velocidad. Y todo. No pases por Somerton, porque ahí una milla más, una milla menos y te multas de todos modos. Y eso es respetar la ley, respetar la regla. Pero muchos vivimos nuestra vida espiritual como vivirla en México, haciendo lo que queremos. Gloria a Dios. Filipenses 4, 6 al 7, ¿qué dice? Dice. Por nada estéis afanosos, Escuche. si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir? Si haces la voluntad de Dios paso a paso, no tienes que preocuparte por mañana, ni por hoy, ni por pasado mañana. Si hacemos la voluntad de Dios, escuche bien claro, si haces la voluntad de Dios. De hecho, en Deuteronomios dice la Biblia que si cumplimos con los mandamientos de Dios, bendita tu salida y bendita tu entrada. Pero nosotros agarramos solamente que bendita mi salida y bendita mi entrada. ¿Por qué? Porque soy cristiano, porque voy a la iglesia. Aunque no obedezca nada. Pero como voy a la iglesia y me llamo cristiano, ya deduzco que Dios, e incluso, bueno, si no es así, vamos a orar para que Dios bendiga mi salida. Mentira. Si no haces la voluntad de Dios, dice la Biblia, no. Porque si Dios lo hiciera así, Dios tendría preferencia por algunos. No por obediencia, sino porque oraron. No, un pecador que ore, que Dios bendiga su salida y su entrada, y que Dios lo conceda también. Entonces sería, ¿para qué necesito ir a la iglesia? ¿Para qué necesito aceptar a Cristo? Si aunque sea pecador puedo orar que Dios me bendiga mi entrada y mi salida.
no hay problema. Pero la Biblia dice muy claro, si tú cumples con todos estos mandamientos que yo te he dado, dice muchas cosas: bendita tu casa, bendito tu perro, bendita tu alacena, bendita tu familia, bendita tu mesa de amasar, bendito, y en eso dice, bendita tu salida y bendita tu entrada. Pero hay que cumplir con el Señor. Por eso es que Dios es soberano, porque ya te dio el folleto, nos dio un folleto de seguir. Estamos en el barco, la decisión es nuestra si lo hacemos o no. Inciso C, confiando en que todo ayuda para bien, aunque hagamos las cosas que no entendemos o suframos por decisiones de otros, el control de Dios garantiza un final con propósito. Escuche, lo que Dios te garantiza es que vas a llegar al final del recorrido. No te garantiza que vas a llegar bien, porque eso depende de nosotros. Vamos a llegar al final, vamos en la nave insignia, vamos en el barco, vamos en el crucero, y el crucero va a llegar al final, al puerto, con todos nosotros adentro. Y aquí viene el punto final. ¿Cómo llegaremos al puerto? ¿Esposados o libres? Dependiendo de cómo nos comportemos dentro del barco. Recuerde que dentro del barco también hay policía, que dentro del barco también hay autoridades. Y si alguien asesina al de otro camarote, si alguien le hace daño a otro y lo denuncian y se le comprueba, también lo arrestan y lo ponen en una celda. Y al llegar al final, todos vamos a bajar. Vamos, siguiente. Ya estamos terminando. El abrazo de papá. Y aquí vamos a terminar con la conclusión del crucero. Siguiente. Mire, el crucero llega a puerto con todos los que van arriba, toda la humanidad. Va a llegar a puerto y vamos a desembarcar. ¿Alguien me puede ayudar a leer 2 Corintios capítulo 5, verso 10? Dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que todo el mundo reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. A la hora de desembarcar en el cielo, que es el final del recorrido del crucero, ahí tendremos que dar cuenta de lo que hicimos en el barco, en esta vida. Cada uno va a dar cuenta según sus obras, dice el apóstol Pablo. Sea bueno o sea malo. Algunos vamos a bajar libres, vamos a ir a donde queramos, y otros bajarán esposados, tal vez de manos y pies. Algunos bajarán directos a la cárcel. Pero antes de eso, veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. Amén. Dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, Escuche. grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. hasta ahí, permíteme. Escuchen, todos van a llegar al final. Todos, la humanidad entera. A veces no queremos escuchar estas verdades, pero esa es la gran verdad. Dios no puede ser burlado. El plan de Él es llevar a toda la humanidad al cielo. Vamos a ir todos al cielo, sí. Pero ahí en el cielo hay un trono grande donde está Dios. Y se vi a los muertos, grandes y pequeños, por aquellos que dicen, es que los pequeños, ahí estarán también. Grandes y pequeños, de toda tribu, raza y nación, todos. Y seremos juzgados, y se abrieron los libros. Amén. ¿Me lo agregué, por favor?
verso antes del 12. Amén. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, no solamente hay un libro, hermano, hay varios libros. Y el libro de la vida es el que decide si vamos al paraíso, a la gloria, vamos con Cristo, Jerusalén, o vamos a otro lado. Amén. Estamos, dice un dicho mexicano, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y en esto va los hijos de Dios que aceptaron a Cristo en su corazón, pero ¿qué les importa un cacahuate lo que Dios diga? Que nos importa muy poco lo que Dios diga. Y hacemos nuestra voluntad a como se nos antoja. Pero es que Dios dice así, sí, pero a mí no se me apega. Yo no tengo eso. Entonces voy a hacer lo que yo quiero. Es como recibir una receta específica con cantidades, proporciones y a qué tiempo meter las cosas en una comida. Y te dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera. En lugar de un grano de ajo, un diente de ajo, le voy a echar toda la cabeza de ajo. Pero ya no vas a ver igual. Es para 1 kilo de carne, sí, pero yo tengo 4 y lo voy a aventar los 4 ahí. Ya no va a ser igual. En la vida cristiana la gente lo hace muy seguido. Por eso hay tantas religiones y tantas sectas cristianas. ¿Por qué? Porque cada cual interpreta la Biblia como se les nos viene en gana. Pero lo que dice la Biblia, así tal cual. No necesitamos ayunar y orar para que Dios nos dé interpretación. Así está escrita. Es una carta que Dios dejó para nosotros, para que la entienda cualquiera que la lea, la entienda. Amén. No necesita intérprete. No, está en español y lo podemos entender. Siguiente, verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Escuche. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Déjame. Llegamos todos al puerto, bajamos todos, pero unos bajarán para vida y otros bajarán para muerte. Unos para vivir libres y otros para vivir encarcelados en el lago de fuego por la eternidad. ¿Por qué? Por lo que hicieron dentro del crucero de vida mientras llegábamos al cielo. Todos vamos al cielo. Es el propósito de Dios, de llevarnos al cielo. Pero ¿qué pasará cuando lleguemos al cielo? Eso depende de nosotros. Dios nos dio un gran regalo, libre albedrío, libertad de decisión. ¿Qué hacemos con ella? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Dios tiene el control. Sí, porque su voluntad se va a cumplir aún a pesar de nosotros. Pero eso no incluye que Él tenga que salvar a la gente. Tú sabes que cuando se suben a un autobús es la misma historia. Hay un destino donde vamos. Vamos de aquí a Zihuatanejo, a Guadalajara, a Michoacán, a Acapulco, a Guerrero, a donde quiera que vayas, a Veracruz, donde quiera que vayas. El destino es ese. Hay muchas paradas en el camino. Gente sube, gente baja. Pero el destino del camión es el mismo. Ese no va a cambiar. Ese no va a cambiar. El chofer tiene la obligación de salir de la terminal y llegar al final del camino. ¿Quién llega? ¿Quién no? No depende del chofer.
Hay gente que paga el boleto hasta Yucatán y se puede bajar a medio camino, decisión de la persona. Por eso, cuando nosotros decidimos servir a Cristo, tomamos también la responsabilidad de volcar nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Vuelvo a repetir, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y siga. Porque eso, darle mi voluntad al Señor, es la única forma en que podemos llegar al cielo y estar escritos en el libro de la vida. Ya en una ocasión prediqué sobre el libro de la vida. Y aquellos que oramos, y cuando oramos le decimos, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. Pero ¿qué pasa si esa persona viene de otra iglesia donde hace 3 años también se arrepintió y también le oraron y dijeron, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida? Lo escribió allá, luego lo volvió a borrar, luego lo va a escribir ahora, y dentro de un año se vuelve a alejar del Señor, y en la siguiente vez en Tijuana se vuelve a arrepentir y escribe su nombre. O sea, ¿cuántas veces lo va a escribir el Señor? Eso es otro tema. Pero es algo muy hermoso saber que al llegar al final, ahí se abrirán muchos libros. Y en esos libros estará todo lo que hicimos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Todo. Tal vez están pensando, ¿de verdad todo? Sí, todo, a detalle. Pero luego se abrirá el libro de la vida, donde estarán escritos los nombres, solo los nombres de los que serán salvos. Solamente. ¿Estamos acá? Y serán juzgados, lo que vamos a leer ahorita, según hayan sido sus obras. Según lo que hicimos, no lo que dijimos. Porque muchos decimos, no hombre, yo y Dios, wow, compitas. Eso es lo que decimos. Pero lo que hacemos, si le robamos a Dios, si le robamos al prójimo, si le robamos a nuestros semejantes, porque son cosas diferentes, semejantes y prójimos. Ya usted debe saberlo eso también. Son cosas diferentes. Si le robamos a ellos, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Yo no sé cuál es tu plan de vida. No sé cuál sea el propósito de vida que tengas hasta hoy. Yo tomo las palabras de Dios en Deuteronomio que dice, pero yo te recomiendo que hoy decidas obedecer a Dios, dale tu voluntad al Señor. Es una forma de demostrar nuestra madurez espiritual, entregarle mi voluntad. ¿Cómo le entrego mi voluntad a Dios? No diciéndole, Señor, te entrego mi voluntad, no, haciendo lo que Él quiere. Es la única manera de entregarle nuestra voluntad. ¿Vamos acá? Gloria a Dios. Entregándole al Señor lo que es de Dios, dijo Jesús, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no estoy hablando solamente de dinero, no, de tu vida también. Si sacas el 10% de tu existencia diaria, el 10% de tu vida diaria deberías entregársela al Señor también. Y eso no solamente la hora y media, 2 horas que estamos aquí en el templo. No. Y más si todavía durante el día te contaminas con malas palabras, con malos chistes, con malas frases, te contaminas escuchando porquería y media en la tele, en YouTube, donde quiera, porque ahorita por todos lados se pueden contaminar. ¿Cuánto más razón es que ensucia tu plato? Lávalo, se ensucia, vuélvelo a lavar, se ensucia, vuélvelo a lavar.
Que ensucié mis oídos escuchando algo, pues ahora pongo una alabanza, escucha un salmo, léete una parte de la Biblia, lava tu oído. Que tus ojos miraron algo malo, lávalo mirando algo bueno. Que tu boca habló algo malo, lávalo diciendo cosas buenas. Bendice a Dios, alma mía, decía el salmista. Es algo tan sencillo hacer la voluntad de Dios, porque no cuesta nada. Decía un pastor que pecar cuesta caro. Si te drogas, la droga es cara. Si fumas, los cigarros están caros. Si tomas, la cerveza es cara. Si cualquier cosa que hagas es caro. Dejar de hacerlo, ahorras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay gente aquí en la iglesia. Hay gente aquí en la iglesia que tiene testimonios de cuando le ha dado a Dios lo que es de Dios, de verdad, grandes. Aquí, hermano, no te hablo de China, de Argentina, no, de aquí de la iglesia. Pero también tenemos testimonios negativos, es que, hermanos, no me alcanza, porque no lo hacemos correcto, ni de la vida, ni del tiempo, ni del dinero, ni de nada, le damos lo que le corresponde a Dios. Le damos lo que nos sobra, le damos lo que queremos. Nunca sacamos cuentas ni del día, ni de la noche, ni del dinero, ni de nada sacamos cuentas. Ay, le va al Señor. Si quiere, bueno, y si no, pues no. O sí, sacan cuentas de verdad. Recuerda que Dios conoce todas las cosas. Y así es como nos va. Según sembramos, así es como cosechamos. Y vuelvo a repetir, no solamente dinero, la vida, las acciones, lo que sembramos, eso cosechamos. Si siembras amor, cosechas amor. Siembras paciencia, cosecharás paciencia. Siembras libertad, vas a cosechar libertad. Siembras cariño, cosecharás cariño. Y no esperes cosecharlo de la misma tierra donde lo sembraste. No, eso tampoco. Echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo segarás si no vienes desmayado. Puedes sembrar cariño en una persona y cosecharlo en otra. Puedes sembrar amor en una persona y cosecharlo en otra. No quieras cosechar. Aquí la perdí, aquí la quiero encontrar. No, así no es Dios. ¿Cuántos hemos sembrado cariño en los hijos y no recibimos eso de los hijos? Hablo en términos generales. Y luego viene alguien de afuera que nunca viste, te ama como si fuera, no sé, mira, ni mis hijos me quieren hacer. Bueno, porque estás cosechando lo que le dije a tus hijos. Amén. Amén. Regresamos. Reconociendo esto, ¿quién tiene el control de tu vida? Recuerda, el control general del propósito global de la vida, de la existencia, lo tiene Dios. Él es absoluto y nadie va a entrar en ese propósito. Cuando tú y yo le permitimos a Dios intervenir en nuestra vida, Él cambiará nuestra existencia y muchas cosas, decisiones malas que hemos tomado, Él las cambiará en algo bueno. Pero el control de tu vida personal diaria la tienes tú y la tengo yo. A menos que se lo entreguemos voluntariamente a Dios y entonces Él tomará control total de mi existencia. ¿Cuándo lo hace? Cuando yo dejo de hacer mi voluntad y empiezo a hacer la voluntad de Dios. Entonces puedo decir, Dios tiene el control de tu vida. Amén. Pero si estoy esperando que Dios venga y me mueva como un títere, no va a suceder. No. Dios tiene hijos, hijas, no títeres, no marionetas. Tiene hijos que tienen decisiones, que tomamos decisiones todos los días. Que si yo decido, puedo enojarme. Si yo decido, no me enojo. Si yo decido, respondo mal. Si yo decido, no respondo mal. Es mi decisión. Es que a mí me hicieron. ¿Qué importa lo que te hayan hecho? Es tu decisión. Es mi decisión. Vamos a llegar al cielo por decisión de Dios. Pero ¿cómo lleguemos allá?
es por nuestra decisión. Amén. Yo decido obedecer a Dios en todo lo que Él diga. Es tu decisión entregándosela, tu voluntad entregándosela a la voluntad de Dios. Amén. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, hermano. De esta manera, hermano. Cuando volvamos a decir o escuches que alguien dice, es que Dios tiene el control de todo, espero que sepas decirle, ¿cómo es eso del control? Que si de verdad Dios tuviera el control de mi vida al 100%, yo no haría muchas cosas que hago. Pablo dijo, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pobre de mí. ¿Quién me librará de esta carne del pecado? Encuentro esta ley en mi carne que no quiere obedecer a Dios. Y esa raíz del pecado en Edén. A raíz de ahí es que vivimos esta existencia que tenemos. ¿Le vamos a echar la culpa a Eva? No, es nuestra responsabilidad. Padre, en esta hermosa tarde, delante de tu presencia estoy, Señor. Las decisiones que tomo, cada día, cada momento, cada instante de mi vida, quiero que estén amparadas por tu palabra, Señor. De verdad, quisiera que yo por mí, Señor, si fuera una marioneta tuya, yo no tendría problema. Jamás me equivocaría. Jamás tendría que arrepentirme de lo malo que hago. Pero tú no quieres marionetas, no quieres muñecos, quieres hijos que tomen buenas decisiones apegadas a tu palabra. Así que, Señor, en esta tarde quiero hacer efectivo aquello de si alguno quiere venir en poder, niéguese a sí mismo. Padre, en esta tarde me niego a mí mismo. Me niego a mí mismo. Yo sé que vamos rumbo al cielo y vamos a llegar allá, Señor. Hay quienes decimos, si me soy salvo, no, eso depende de Dios. Dios sabe quién va a ser salvo y quién no. No, pero es nuestra lucha diaria. Yo sé cómo estoy viviendo delante de Dios. No le voy a echar la culpa a Dios de lo que hago o dejo de hacer. Señor, tú eres soberano. Puedes obligarnos a obedecerte, pero no es tu naturaleza. No es lo que tú quieres. Así que, Padre, mira aquí a tu pueblo esta tarde. A los que esta tarde, Señor, tienen que tomar decisiones fuertes en su vida. Señor, voy, Señor, vengo, Señor, hago, Señor, no hago, Señor, salgo, Señor, me quedo, Señor, decido, no decido. Cada decisión fuerte, que nos vayamos a tu palabra y veamos qué es lo que dice tu palabra acerca de esto y apegarnos a eso. ¿A quién debo amar? ¿A quién no debo amar? ¿A quién debo honrar? ¿A quién no debo honrar? Tu palabra nos enseña todo esto. Que no hagamos lo que me dicta por intereses materiales, sino que lo hagamos confiando en que tú tienes el control de todo. Gracias, Padre eterno, por todo lo que nos permites. Y si esta tarde hubiera alguien, Padre, que ha decidido rendirse ante ti voluntariamente, rendir su vida a ti, Señor, escucha su corazón, sea hombre o mujer. ¿Será que tengamos un día o
20 años de cristianos en la iglesia, pero tal vez nunca nos hemos rendido a ti, tal vez nunca hemos decidido hacer tu voluntad. Solamente alguien nos obligó a hacer la oración de fe y por eso es que lo hicimos. Que aprendamos a vivir el tiempo que nos toca vivir. Que no vivamos afanados por lo que no nos toca vivir. Afanados en los problemas que tenemos, que nos hemos adjudicado nosotros mismos. Es lo que dice tu palabra. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora bajo el sol. Tú nos lo enseñas claramente. Para que no suframos, Señor. Para que no suframos. Así que si sufrimos desobedeciendo tu palabra, será bajo nuestra propia consecuencia. Pero tú, Señor, nos enseñas todo. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos permites hacer de acuerdo a tu palabra. Ninguno esté afanoso, sino sean conocidas tus peticiones con amor, con acción de gracias, para que conozcamos cuál es la voluntad perfecta de Dios agradable. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesús. Te damos gracias.